La deforestación y la falta de vigilancia de nuestras fronteras ecuatorianas son dos problemas que van de la mano. Hoy hablaremos sobre el contrabando de la madera tipo balsa. Comencemos. No recuerdo un periodo en el que se haya talado tanto. Es como el principio del fin, una terrible conjunción de condiciones. Así, algunos expertos consultados expresan su preocupación por la tala desaforada que se viene dando en Amazonía del Ecuador, en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entre las principales causas mencionan la falta de control de la autoridad ambiental y el creciente interés de los madereros ilegales que se aprovechan de las circunstancias. La pandemia lo que ha hecho es exacerbar la tala, sostiene Javier Solís, asesor jurídico de la Fundación Alejandro Lavaca, con sede en la ciudad del Cauca, provincia de Orellana, que trabaja con comunidades indígenas de la zona e intenta crear una cultura de paz en torno a los pueblos aislados. Para Solís, hay una falta de sensibilización en el tema de que en lugares se puedan talar y sobre todo en el cuidado de los pueblos indígenas en aislamiento. Algunas comunidades indígenas se han convertido, además, en blanco de los madereros ilegales. Estos han llegado hasta su territorio para convencerlos de que vendan la madera balsa de sus bosques. El que hayan accedido en algunos casos, se explica Solís, es una consecuencia de la ausencia del Estado durante la emergencia y la falta de asesoría técnica para aprovechar legalmente sus recursos sin convertirse en víctimas de los intermediarios. Solís comenta que es un secreto a voces que el río Shiripuno en Orellana se ha convertido en un vehículo para la movilización de los troncos que se talan en territorios de las comunidades ribereñas, principalmente guaraní. La intersección del afluente con la vía Auca a la altura de la estación de monitoreo de la zona intangible Tagaeri-Taromenane, establecida por el Estado para la preservación de los pueblos indígenas en aislamiento, se ha convertido en el sitio de acopio de madera obtenida ilegalmente. Y no solo pasa allí. En el caso de los quichuas, hay varias comunas en los márgenes del río Napo que están en una situación y que son las más afectadas. El transporte se hace a través del río y la madera llega hasta Puerto Providencia, provincia de Sucumbíos, que conecta con Xuyufindi, luego con Lago Agrio, y por allí salen los camiones, según el abogado. Las circunstancias desmesurada de los madereros ilegales tuvo su punto más álgido durante los primeros meses de la pandemia, cuando, frente al puesto de control del Ministerio del Ambiente MAE, que es la entidad que debería controlar la tala ilegal, se ubicó un aserradero, indica Solís, en referencia a la estación del monitoreo de la CID. El ejército hizo un operativo en el lugar y lo retiró, pero son aserraderos móviles que se pueden reubicar luego. Dice y agrega que a lo largo de la vía Auca, que es la entrada del Parque Nacional Yasuní, existen varios de esos aserraderos. Aunque los expertos consultados señalan la falta de fiscalización del Estado, el Ministerio del Ambiente asegura que ha mantenido los puestos fijos de control forestal en carreteras desde el inicio de la emergencia sanitaria en el Ecuador, el 11 de marzo, y que desde julio ha retomado las acciones de vigilancia que se hacen a las industrias forestales, que incluyen operativos de control en aserraderos y depósitos de madera. El resultado es de 181 retenciones de madera a nivel nacional entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2020, que representan 3.176 metros cúbicos. Solo entre julio y agosto ocurrieron 84 retenciones. Fue en julio cuando se dispararon los reportes de la policía y las oficinas provinciales del ambiente sobre retenciones de madera ilegal. Se registraron 51 retenciones solo en ese mes, y varias de ellas fueron realizadas en el puesto de control fijo ubicado a la altura del puente sobre el río Coca, en realidad del Cauca, capital de la provincia de Orellana. Pero ese punto de inspección se evade fácilmente, comenta Javier Solís. Hay varias rutas alternativas, como una de ellas se llama la vía Zorros, que conecta con Tena, provincia de Napo, a través de un camino de segundo nivel o segundo orden, una parte asfaltada y la otra de tierra. Por allí también transitan los camiones, indica. ¿De verdad no hay mucho empleo? ¿No hay empresa? ¿No hay lugar de trabajo?, sostiene el presidente de la nacionalidad guaraní del Ecuador, Nahue Gilberto Nenquimo.
para explicar que varias comunidades han sido sorprendidas por madereros que han llegado hasta sus territorios para ofrecerles dinero a cambio de sus árboles de balsa. Según señala, son 11 de las comunas de su nacionalidad que han sido visitadas por los ilegales, 3 en la provincia de Orellana, 3 en Napo y 5 de Pastaza. Además menciona los puertos fluviales por donde sacan los troncos extraídos del territorio guaraní. Puerto Pitaococha en Pastaza, Puerto Conampire en Napo, Chiripuno en Orellana. No es una actividad colectiva, señala Gilberto Nenquino, sino decisiones individuales que han generado conflictos al interior de las comunidades. Nenquino reconoce que esta dinámica ha sido impulsada por los madereros y que lo que ha hecho falta es la orientación del Estado en extracción de balsa. Un maderable que es permitido bajo regulación. Antes era así, llegaban los balseros, conversaban con los guaraní y comenzaban a talar. Por árbol pagaban entre 3 y 8 dólares. Ahorita me están diciendo que ya bajó la balsa y que solo van a pagar 2 dólares. Esto se llama aprovecharse, sostiene. Otro problema se crea porque ellos, los madereros, llevan licor a las comunidades, un licor que llamamos puro, y negocian tanto de dinero por la madera y 2 galones de puro, agrega Nenquino. No solo los pueblos guaraní y quichua han sido enredados por los ilegales que han llegado a arrasar con todo. También ha sido el caso de las nacionalidades achuar, cuyo territorio abarca 8.000 hectáreas comprendidas entre las provincias de Amazonas de Pastaza y Morona Santiago. Hay apenas 2 licencias forestales para los miles de balsas que se han talado en los últimos 6 meses. Estoy hablando de 20.000 árboles, que es el dato que tenemos, aunque algunos dicen que son más de 35.000, solo en territorio achuar. Es un volumen importante, sostiene Belén Páez, directora ejecutiva de la Fundación Pachamama, que conoce de cerca el caso de este pueblo indígena. El MA afirma que conoce la existencia de una gran demanda para el aprovechamiento de balsa en el país, presumiblemente debido a un valor comercial. Asimismo, Páez explica que la forma legal y técnica para talar la balsa incluye el establecimiento de un plan de manejo, la obtención de las debidas licencias ambientales y la incorporación de un plan de monitoreo para la debida restauración y reforestación, la cual debe ser inmediata. Si es que no hay un manejo adecuado, ese pueblo o comunidad puede perder la oportunidad de volver a incursionar en esta actividad, recalca. Aunque los guardaparques del Yasuní no han registrado retenciones de madera ilegal durante la emergencia sanitaria, el funcionario entrevistado reconoce que por esta cuestión de la pandemia no se ha podido movilizar mucho el personal. En este contexto de tala en medio de la pandemia, hay especial preocupación por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que podrían ser afectados por las actividades madereras en los territorios guaraní de las riberas del río Chiripuno, en la franja de amortiguamiento de la zona intangible Tagaeri-Taromenane. A lo largo de la historia están registrados los enfrentamientos que han existido entre madereros y pueblos aislados. Incluso algunos madereros han sido lanceados, pero no sabemos cuántos de los aislados han muerto a manos de los madereros que entran armados a la selva, sostiene Javier Solís. Esta práctica de deforestación que realiza con regularidad varios madereros ilegales la vemos reflejada principalmente en las incautaciones que realiza el Ejército Nacional del Ecuador. A continuación, presentaré una entrevista a un funcionario público. No podremos revelar ni el nombre ni el rango que ocupa en el servicio público. ¿Para qué se utiliza la madera tipo balsa? La madera tipo balsa tiene características de flotabilidad, por ende es utilizado para la elaboración de chalecos, cinturones y botes salvavidas. De igual manera, tiene propiedades aislantes, permitiendo ser utilizado como aislantes térmicos o aislantes acústicos. ¿Cuál es el valor de la comercialización de la madera tipo balsa? El tronco de 1.30 metros es comercializado de 10 a 20 dólares en el punto. Eso siempre va a depender del diámetro del agua. El valor que pagan los proveedores en el punto es generalmente
vendido de 3, 4, inclusive hasta 5 veces superior al valor de la compra. ¿Quiénes son los encargados de realizar los decomisos de la madera tipo balsa? Los operativos los realizamos conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Ambiente y personal de la Unidad Protectora del Medio Ambiente de la Policía Nacional. ¿Cuál es el procedimiento con las personas que cometen este tipo de delitos? Al no disponer de una guía que permita la movilidad de recursos forestales y demás documentos habilitantes, se procede a la detención del personal y de los medios de los infractores para poner a las autoridades competentes. Posterior a ello, el Ministerio de Ambiente inicia las acciones legales en contra de los infractores basándose en el artículo 317, 320 y 325 del Código Orgánico del Ambiente. Después de decomisar la madera, ¿qué se realiza con la misma? Una vez que se encuentra decomisada la madera, se pone a órdenes del Ministerio de Ambiente para que continúe con el trámite administrativo, que luego de haber culminado se realiza varios procedimientos basándose en el artículo 322, en donde se establece que la madera decomisada deberá ser entregada a instituciones públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, con la finalidad de evitar el deterioro y el desperdicio. Ustedes como Fuerzas Armadas, encargadas de realizar el procedimiento de la incautación de la madera, ¿han recibido algún tipo de represalia? Como miembros de las Fuerzas Armadas, nosotros cumplimos las obligaciones en apoyo o realizando acciones en apoyo a las instituciones del Estado, las mismas que son realizadas constantemente en diferentes sectores. Por ende, existe una gran rotabilidad del personal para evitar de esta manera que existan represalias hacia los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Cada qué tiempo realizan los controles para hacer este tipo de decomisos de madera? Los controles se lo realizan de manera periódica y de igual manera planificados y no planificados, los mismos que nos permite tener la sorpresa y de igual manera tener una gran capacidad con respecto a los resultados obtenidos. Como funcionarios de las Fuerzas Armadas, ¿se sienten respaldados por el Estado? La Constitución, que es la carta magna de nuestro Ecuador, nos ampara en cada uno de los artículos en donde nos faculta como miembros de las Fuerzas Armadas a realizar acciones en apoyo al Estado o a las instituciones. El contrabando y la deforestación de la madera tipo balsa son el resultado del interés del Estado ecuatoriano y de la ciudadanía. Nos veremos la próxima con un nuevo reportaje.